República Democrática del Congo. Del Reino Congo al corazón de las tinieblas, la historia más brutal y rica de África. Antes de comenzar, una aclaración necesaria. Cuando se habla del Congo, muchas veces no queda claro de cuál se trata. Existen dos países con ese nombre, separados apenas por el río Congo. La República del Congo, ex colonia francesa con capital en Brazzaville y unos 6 millones de habitantes. Y la República Democrática del Congo, ex colonia belga con capital en Kinshasa y más de 100 millones de personas. Este video trata sobre la segunda, la que fue propiedad personal de un rey belga, la que vio asesinar a su propio ministro elegido democráticamente, la que vivió 32 años de dictadura y la que hoy alberga los minerales que hacen funcionar todos los teléfonos del mundo. Es el segundo país más grande de África, tiene las mayores reservas de coltán del mundo, mineral sin el cual no existiría ningún teléfono celular. Tiene selvas tropicales, que son el pulmón del planeta, ríos que generan más energía hidroeléctrica que cualquier otro curso del agua en la Tierra. Es un país de riqueza casi incomprensible y sin embargo es también uno de los lugares más pobres, más violentos y más devastados del planeta. Para entender por qué hay que remontarse siglos atrás, porque lo que le hicieron al Congo fue uno de los crímenes más grandes de la historia humana. El gigante del centro de África, geografía y datos. El país más grande del África subsahariana. La República Democrática del Congo tiene 2.344.858 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el segundo país más grande del África tras Argelia y el 11º del mundo. Su población supera los 100 millones de habitantes, siendo el cuarto país más poblado del continente. La capital es Kinshasa, una megalópolis de más de 15 millones de personas a orillas del río Congo, frente a Brazzaville, las dos capitales más cercanas entre sí en el mundo después de Roma y el Vaticano. El río Congo es el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas y el más profundo del planeta, con puntos de más de 220 metros. La cuenca selvática del Congo es la segunda mayor selva tropical del mundo, absorbiendo enormes cantidades de dióxido de carbono y regulando el clima de toda África Central. El subsuelo congoleño contiene reservas estimadas de 24 billones de dólares en minerales, el coltán, cobalto, oro, diamantes, uranio y cobre, entre otros. El 60% del cobalto mundial, mineral indispensable para las baterías de autos eléctricos y celulares, proviene del Congo. El país tiene más de 200 grupos étnicos y unas 700 lenguas locales. El francés es el idioma oficial, pero el lingala, el swahili, el kikongo y el tsiluba son lenguas nacionales. El Congo precolonial, reinos y civilizaciones, siglos XIII a XIX, antes de que llegaran los europeos. Antes de la llegada europea, el territorio que hoy es la República Democrática del Congo era hogar de civilizaciones complejas y poderosas. El más importante fue el Reino Congo, fundado alrededor del siglo XIII en la desembocadura del río Congo. En su apogeo, el Reino Congo era un estado centralizado y sofisticado que se extendía por los actuales Angola, República del Congo y el oeste de la República Democrática del Congo, con una población de varios millones de personas. Cuando los portugueses llegaron en 1483, encontraron un reino organizado con una capital, Mansa Congo, un sistema de impuestos, una burocracia y un ejército. El rey Manicongo gobernaba sobre las provincias administradas por nobles. Los portugueses establecieron relaciones diplomáticas formales y el reino Congo adoptó el cristianismo a fines del siglo XV, fusionándolo con sus propias tradiciones espirituales. En el interior del continente florecieron también los reinos Luba y Lunda, estados poderosos que controlaban rutas comerciales de sal, cobre y marfil. El reino Luba, en el actual Katanga, tenía un sistema político sofisticado con una monarquía sagrada y un arte de una riqueza extraordinaria.
El rey Alfonso I del Reino Congo, 1509-1543, fue uno de los primeros monarcas africanos en escribir cartas diplomáticas a reyes europeos. Sus cartas al rey de Portugal, denunciando el tráfico de esclavos, son documentos históricos excepcionales. La trata de esclavos destrozó al Reino Congo a lo largo de los siglos XVI y XVII. Se estima que entre el 1500 y el 1900 fueron sacados de la cuenca del Congo entre 4 y 5 millones de personas esclavizadas. El Estado Libre del Congo, Leopoldo II, 1855-1908. El crimen más grande de la historia colonial. En 1885, en la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África como si fuera un pastel, el rey Leopoldo II de Bélgica obtuvo el Congo como propiedad personal, no como colonia belga, como propiedad personal del rey. Nadie en la conferencia preguntó a ningún congoleño. Leopoldo presentó su proyecto al mundo como una misión humanitaria, llevar la civilización y el cristianismo a África Central y combatir la esclavitud árabe. La realidad fue radicalmente distinta. Lo que Leopoldo instauró en el Congo fue uno de los regímenes de terror más documentados de la historia. Su objetivo era extraer caucho y marfil al máximo costo posible. El método fue el trabajo forzado con un sistema de cuotas. Cada aldea debía entregar una cantidad fija de caucho. Si no la cumplía, los soldados de la Force Publique, el ejército privado de Leopoldo, cortaban manos. Las manos cortadas se convirtieron en el símbolo del horror congoleño. Los soldados debían presentar una mano por cada bala usada, para demostrar que no desperdiciaban su munición. Se creó así una economía paralela de manos humanas. Las fotografías de niños y adultos con los muñones al aire, tomadas por misioneros y periodistas, escandalizaron al mundo y dieron origen a uno de los primeros movimientos internacionales de derechos humanos de la historia. Se estima que entre 1885 y 1908 murieron entre 5 y 10 millones de congoleños, aproximadamente la mitad de la población por asesinatos, hambre, enfermedades y la brutalidad del régimen. El escritor Joseph Conrad visitó el Congo en 1890 y su experiencia dio origen a la novela El corazón de las tinieblas, 1899, uno de los retratos más influyentes del colonialismo en la literatura universal. El activista Edmund Morel y el diplomático Roger Cosman lideraron la campaña internacional que expuso los crímenes de Leopoldo. En 1908, bajo presión internacional, Leopoldo cedió el Congo al Estado belga. El Congo belga, 1908-1960. El colonialismo con otro nombre. Cuando Bélgica tomó el control del Congo en 1908, el trabajo forzado se formalizó bajo otras formas, pero la explotación continuó. El modelo colonial belga se basó en 3 pilares: la administración colonial, la Iglesia Católica y las grandes compañías mineras. Juntos controlaban cada aspecto de la vida congoleña. Los belgas invirtieron en infraestructura, ferrocarriles, hospitales y escuelas primarias, pero con un propósito explícito: hacer más eficiente la extracción de recursos. La educación llegaba hasta la primaria para la gran mayoría. La universidad estaba prácticamente vedada. El resultado fue que cuando llegó la independencia en 1960, el Congo tenía apenas 17 graduados universitarios en un país de 15 millones de personas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Congo fue crucial para el esfuerzo aliado. El uranio de las minas de Sinkolobwe, en Katanga, fue el que se usó para fabricar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Los congoleños que lo extrajeron nunca lo supieron. El Congo belga fue uno de los mayores productores mundiales de cobre, cobalto, diamantes y uranio durante la primera mitad del siglo XX. La riqueza extraída financió en gran parte la modernización de Bélgica. El sistema de trabajo forzado del Congo belga, llamado Corby, obligaba a los congoleños a trabajar para el Estado durante 60 días al año sin remuneración. Independencia y Patrice Lumumba, 1960-1961. El sueño que duró 76 días.
El 30 de junio de 1960, el Congo proclamó su independencia. El primer ministro elegido democráticamente fue Patrice Lumumba, un hombre de 34 años, visionario y carismático que soñaba con un Congo unido y libre de la influencia extranjera. En su discurso de independencia ante el rey belga Balduino, Lumumba denunció el colonialismo con una valentía que dejó atónica a toda la sala. Su gobierno duró 76 días. La provincia de Katanga, la más rica en minerales, se separó con apoyo belga y de las compañías mineras. El ejército se amotinó, Bélgica intervino militarmente, la CIA y el gobierno belga, aterrados ante la posibilidad de que Lumumba acercara el Congo a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, decidieron eliminarlo. En enero de 1961, Lumumba fue arrestado, torturado y fusilado. Su cuerpo fue disuelto en ácido para que no quedaran rastros. Tenía 35 años. La CIA había planificado su asesinato. Los belgas lo ejecutaron. Décadas después, ambos gobiernos lo reconocieron oficialmente. Patrice Lumumba es hoy considerado un mártir panafricanista y uno de los grandes líderes políticos del siglo XX. El Congo lo declaró héroe nacional. Su asesinato marcó el tono de toda la historia posterior del país. El discurso de Lumumba ante el rey Balduino en el Día de la Independencia es uno de los documentos más poderosos de la descolonización africana. Está disponible íntegro en archivos históricos. Mobutu y el Zaire, 1965-1997, el gran dictador de la Guerra Fría africana. En 1965, el general Joseph Désiré Mobutu tomó el poder en un golpe de Estado, con el apoyo explícito de Estados Unidos y Bélgica, que preferían un dictador anticomunista a cualquier gobierno que tocara los intereses mineros. Mobutu gobernaría el Congo durante 32 años. En 1971, Mobutu rebautizó el país como Zaire e impuso una ideología llamada autenticidad. Eliminó los nombres europeos, obligando a todos los ciudadanos a adoptar nombres africanos. Él mismo pasó a llamarse Mobutu Sese Seko Kuku Ngebendu Wasa Banga, que en Lingala significa aproximadamente el guerrero todopoderoso que por su resistencia y voluntad inflexible irá de conquista en conquista dejando fuego a su paso. Mientras el pueblo vivía en la pobreza, Mobutu acumuló una fortuna personal estimada en $5.000 millones, aproximadamente igual a la deuda externa del país. Construyó palacios en su aldea natal de Guadolite, en el medio de la selva, con un aeropuerto capaz de recibir un Concorde para sus vuelos de compras en Europa. La cleptocracia de Mobutu es un caso de estudio en ciencias políticas. En 1974, Mobutu organizó en Kinshasa la pelea de boxeo entre Muhammad Ali y George Foreman, conocida como The Rumble in the Jungle. Fue una operación de relaciones públicas internacional para legitimarse como líder africano. El Zaire de Mobutu recibió miles de millones de dólares en ayuda occidental durante la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Occidente dejó de necesitar a Mobutu y retiró su apoyo. El régimen se desmoronó rápidamente. Las guerras del Congo y el caos, 1996, hoy. La guerra más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. El genocidio de Ruanda en 1994 desencadenó una ola de inestabilidad que cruzó la frontera hacia el Zaire. En 1996, una rebelión apoyada por Ruanda y Uganda derrocó a Mobutu. Laurent Désiré Kabila tomó el poder y renombró el país como República Democrática del Congo. Pero la paz no llegó. En 1998 comenzó la Segunda Guerra del Congo, también llamada la Guerra Africana. 9 países africanos y docenas de grupos armados combatieron en suelo congoleño. Entre 1998 y 2003 murieron entre 3 y 5 millones de personas, la mayoría por enfermedades y hambre derivadas del conflicto. Es el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, el este del Congo, particularmente las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, vive en un estado de guerra permanente. Más de 100 grupos armados operan en la región, financiados por el control de minas de coltán, oro y casiterita. El mineral de tu celular muy probablemente pasó por manos de alguno de estos grupos.
El coltán, colombita tantalita, es indispensable para los capacitores de todos los dispositivos electrónicos modernos. El 60 u 80% de las reservas mundiales están en el este del Congo. Su explotación financia directamente los grupos armados. Laurent Désiré Kabila fue asesinado por uno de sus propios guardaespaldas en 2001. Su hijo, Joseph Kabila, gobernó hasta 2019, cuando por primera vez en la historia del Congo hubo una transferencia pacífica del poder al opositor Félix Tshisekedi. En 2024, el grupo M23, apoyado abiertamente por Ruanda, según investigadores de la ONU, tomó la ciudad de Goma, capital de Kivu Norte, en uno de los episodios más graves de la crisis del este congoleño. Sistema monetario: el franco congoleño, una moneda que refleja la historia del país. El franco congoleño colonial, 1887-1960. Durante la época del Estado Libre y el Congo belga, la moneda del territorio fue el franco congoleño, emitido por el Banco del Congo belga y vinculado al franco belga. Era una moneda colonial cuya política la decidía Bruselas y no Kinshasa. El Zaire, 1967-1993. Tras la independencia, el Congo usó inicialmente el franco congoleño. En 1967, Mobutu introdujo el Zaire como una moneda nacional. En línea con su política de autenticidad, al principio el Zaire era una moneda relativamente estable, pero la corrupción sistemática y la mala gestión económica lo destruyeron progresivamente. En los últimos años del régimen de Mobutu, la hiperinflación era devastadora. En 1994, la inflación anual superó el 9000%. Los billetes se imprimían con denominaciones cada vez más altas y perdían su valor antes de llegar a las manos de la gente. El nuevo Zaire y el regreso al franco, 1993 hoy. En 1993, en un intento desesperado por frenar la hiperinflación, Mobutu introdujo el nuevo Zaire. No sirvió de nada. Cuando Kabila tomó el poder en 1997, rebautizó la moneda como franco congoleño, código ISO CDF, cerrando el ciclo histórico. El franco congoleño actual es una moneda crónicamente débil. La economía congoleña está altamente dolarizada y gran parte de las transacciones importantes se realizan en dólares estadounidenses. El franco se usa principalmente para el comercio cotidiano de pequeña escala. Los billetes del franco congoleño actual muestran el río Congo, la fauna local y figuras de la historia nacional. La denominación más alta es de 50.000 francos, equivalente a pocos dólares. La dolarización informal de la economía congoleña refleja la desconfianza histórica de la población en su propia moneda, resultado de décadas de hiperinflación y mala gestión. El Banco Central del Congo fue refundado en 1997 e intenta desde entonces estabilizar la moneda con éxito parcial. La inflación sigue siendo alta, pero ya no catastrófica como en los años de Mobutu. El Congo hoy, la paradoja más grande de África. La República Democrática del Congo es hoy la paradoja más brutal del mundo moderno. El país potencialmente más rico de África es también uno de los más pobres. El 80% de su población vive con menos de $2 por día. El este del país sigue en guerra, millones de desplazados internos y sin embargo, debajo de sus pies hay 24 billones de dólares en minerales que el mundo desarrollado necesita desesperadamente para fabricar autos eléctricos y celulares. Félix Tshisekedi gobierna desde 2019 en lo que fue la primera transición pacífica del poder en la historia del país. Las instituciones son frágiles, la corrupción es endémica, pero hay señales de vida democrática. Kinshasa es una ciudad caótica y vibrante de 15 millones de personas con una esencia musical, el rumba congoleño, declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que es una de las más ricas del continente. El Congo lleva siglos siendo saqueado por los traficantes de esclavos, por Leopoldo II, por las compañías mineras coloniales, por Mobutu, por los grupos armados del este financiados con los minerales de nuestros teléfonos. La pregunta que el siglo XXI no ha podido responder todavía es si alguna vez los congoleños podrán quedarse con la riqueza de su propio suelo. El Congo no es pobre, le robaron su riqueza durante siglos. Esa es la diferencia. Patrice Lumumba.